da gusto saludarles nuevamente en este día. Espero que todos se encuentren bien en casita, ya listos para recibir la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy importante que ya estemos bien acomodaditos, tomando su Biblia para que todos puedan ir siguiendo las escrituras en este día. Y pues espero en Dios que con su favor todos se encuentren bien y también que ya tengan un corazón dispuesto para recibir la palabra. Y al recibirla, pues también lo más importante es que nosotros la vivamos, ¿verdad? Es lo que Dios quiere para que siempre estemos siendo unos buenos entendidos, como nos dice la palabra. Así que ya listos para recibir la palabra, pues vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos, a tomar nuestra Biblia y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por permitirnos, Señor, nuevamente estar en tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada familia, Señor, que sea dispuesto a escuchar tu palabra, que ha preparado su corazón, Señor, para recibirla. Y desde ahorita, Padre, te pido que vayas sellando, Señor, cada palabra que tú enseñes, Señor. No que yo vaya a enseñar, Padre, sino la que tú enseñes. Guiado, Señor, por tu Espíritu, Señor, que nos guía toda la verdad, como dice tu palabra. Y es por eso, Señor, que en este día te pedimos que tu Espíritu Santo descienda, Señor, para que sea Él quien nos guíe a toda la verdad, porque la necesitamos, Señor. Necesitamos ese entendimiento, Padre, para que nosotros podamos ir cada día de acuerdo a tu perfecta voluntad y que nosotros no nos desviemos de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sigas desarrollando como esos hijos obedientes a tu palabra, Señor, que van a llegar a ser unos buenos discípulos, Señor, hasta alcanzar la perfección y poder un día también estar nuevamente en casa, Señor, en el reino de los cielos, Padre. Así te pido que bendigas a cada familia, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, que está escuchando, Señor, tu palabra en este día. Muchas gracias, Señor, y te pido también, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, se establezca en cada uno de nosotros, para que el fruto de tu justicia se siembre en paz en aquellos que hacen la paz, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que nos dice Juan en el capítulo 13. Así que podemos ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 13 de San Juan. En un tiempo empezamos a compartir este capítulo desde el verso 1 del capítulo 13, donde nos habla que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Desde allá empezamos nosotros a compartir este capítulo. Espero que todos hayan escuchado esta enseñanza y pues nuestro pastor igual nos compartió hace unas 2 semanas también que en el verso 8 siempre de Juan 13, donde dice, en el verso 7, donde dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿verdad? Y Dios más bien nos enseñó a través del pastor sobre lo que nosotros vamos a entender después, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hemos estado viviendo y pues que en el momento a veces no entendemos el por qué suceden estas cosas, ¿verdad? En nuestra vida, pero llega el momento que un día lo vamos a entender, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, pues ya estaba en el plan de Dios que yo viviera esto, porque de alguna manera
va a servirnos para nuestro desarrollo espiritual y también para ayudar a otros en su desarrollo espiritual. Por eso siempre, como nos enseña nuestro Dios, siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? No siempre vamos a estar dando gracias por lo bueno, ¿verdad? Porque estamos recibiendo y recibiendo cosas buenas, sino que aún tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que a veces nos hacen sentir tristes, ¿verdad? Que nos hacen sentir desanimados, pero siempre lo más importante, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es permanecer en la palabra, porque el que nos va a estar ayudando en cada momento de nuestra vida va a ser nuestro Dios, y esto va a ser a través de su palabra. Por eso Él nos enseña también que cada día, bueno, trae su propio mal, ¿verdad? Pero también cómo vamos a combatir ese mal con el bien. Y por eso es que cada día tenemos que nosotros deleitarnos con el bien, ¿verdad? Con su palabra, porque con ello nosotros vamos a poder combatir el mal, con el bien. Y también nos enseña de que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, ¿verdad? Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, pues hay tiempo para todo, ¿verdad? Así que siempre hay que darle a Dios gracias por todo lo que nos sucede, por todo lo que nosotros vivimos. Y todo esto, pues, un discípulo tiene que entenderlo, porque un discípulo, si está siguiendo las pisadas de Jesús, pues va a padecer, ¿verdad? Así nos enseña la palabra, que alguien que sigue las pisadas de Jesús, pues va a tener padecimientos, vamos a ser afligidos también, y no siempre va a ser algo que vamos a sentir alegría, hablando físicamente, ¿no? Que vamos a estar viviendo cosas que nos den alegría, sino que vamos a estar teniendo aflicción a causa de estar nosotros enseñando de que nosotros estemos enseñando a otros que están aún en las tinieblas. Pues sabemos que hay un enemigo que no va a estar tranquilo, ¿verdad? Que nosotros estemos haciendo esto, y siempre va a poner un obstáculo, pero lo más importante, como les decía hace un momento, es permanecer fieles, ¿verdad? Y este ejemplo lo tenemos con Jesús y sus discípulos, y por eso es muy importante que nosotros sigamos entendiendo sobre este capítulo de San Juan 13. Y pues hoy vamos a iniciar en el verso 8, ¿sí? Que nos dice en Juan 13:8. Ahí quiero que sigamos esta enseñanza, que es de gran bendición para todos nosotros. Si gustan ustedes, pueden poner ahí las etapas de un discípulo como título, ¿no? Y pues nos dice Juan 13:8. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pues ustedes leen versos antes, recuerden que Jesús lo que había estado haciendo, lo que iba a hacer era lavarle los pies a sus discípulos, ¿sí? Lo que quiero aclarar aquí es que cuando dice que Pedro, que no me lavarás los pies jamás, los pies nosotros hemos entendido en otras partes de la palabra que tiene un significado, ¿no? Que habla de los ministerios, porque es cuando nosotros vamos a cumplir a lo que fuimos nosotros mandados a hacer aquí en la tierra. Pero en este caso, los pies no se refiere a los ministerios, porque aún los discípulos estaban siendo lavados por Jesús, ¿sí? Vemos aquí cómo Pedro le dice a Jesús: no me lavarás los pies. Está hablando de un lavamiento de los pies, ¿verdad? Y quiero que entiendan lo que significa aquí los pies. Recuerden que Pedro significa roca, ¿verdad? Y roca es revelación. Esto es un entendimiento que hemos tenido cuando nosotros
Vimos el pasaje cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿sabéis quién soy yo? Y Pedro fue el que contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, esto no te lo reveló sangre ni carne, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Y luego más adelante dice, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí entendimos que roca es igual a revelación, ¿sí? Pedro significa roca y roca es la revelación. Sobre la revelación donde Jesús, va a estar edificando su iglesia. Así que aquí Pedro en el verso 8 nos dice, le dijo, y recuerden que la palabra dijo, y si no tienen este apunte, la palabra dijo en el griego es lego, ¿verdad? Y lego quiere decir construir. Es una verdad que se iba a revelar aquí en este verso para que nosotros vayamos construyendo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Para ir levantando ese edificio espiritual sobre esta verdad. Y esta verdad es la que nos dice Jesús, y dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y pues si nosotros nos vamos, como decía hace un momento, que aquí los pies no significan los ministerios, vamos a 2 de Timoteo 1 del 9 al 10 para explicar esto. En 2 de Timoteo 1 del 9 al 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el verso 9 está hablando de un llamamiento, ¿verdad? Que nos fue dado antes de los siglos, ¿sí? De los tiempos de los siglos. Y se está refiriendo al principio, ¿sí? Desde la preexistencia está este llamamiento para cada uno de nosotros. En el verso 10 nos está hablando de un tiempo, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Es un tiempo que, porque ahora nos está indicando un tiempo, ¿sí? En el que la salvación llegó y pues esta salvación fue a través de Jesucristo y fue a través de la muerte de cruz, ¿sí? Él nos sacó de las tinieblas a su luz, ¿verdad? A la vida. Y la vida, pues, es una etapa en la que nosotros tenemos que llegar, conociendo la verdad. Nosotros vamos a llegar a la vida. Recuerden que cuando nosotros seguimos a Jesús, Jesús dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Si nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta verdad o la etapa de la vida también se va a ir revelando a través de un discipulado, y es cuando nosotros vamos a entender realmente cuáles son los ministerios que nosotros venimos a cumplir aquí en la tierra. Por eso es que ahorita menciono que esta en esta etapa de la vida se va a estar manifestando nuestros ministerios, ¿sí? Y pues hasta este momento los discípulos todavía les iban a ser lavados los pies. Ahorita vamos a entender un poquito más sobre esto. Así que tomemos en cuenta que aún los discípulos estaban en una etapa, y es en la etapa del camino. Aún no habían conocido la verdad. Sí, aún ellos no llegaban a la vida, porque aún
también Jesús no había llegado a la cruz. Recuerden, regresamos a Juan 13, en el verso 1. Jesús dice que, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿sí? Aún todavía no había llegado la hora, ¿no? Todavía no se estaba cumpliendo, sino que Jesús estaba diciendo, ya la hora, ¿sí? Ya se estaba acercando para que se cumpliese. Aún no había llegado Jesús a la cruz. Aún Él estaba dando este anuncio a sus discípulos. Pero cuando los discípulos iban a tener esta revelación de la verdad y la vida, hasta que Jesús llegase a la cruz, ¿verdad? Cuando la carne fuese crucificada, ¿sí? Recuerden que después de la muerte está la resurrección. Hasta que Jesús llegara a morir y a resucitar, pues iban a entender los discípulos lo que es la etapa de la vida. Ahí es donde ellos iban también a tener que llevar este proceso en su vida. Por eso es que nosotros nos enseña la palabra que también tenemos que llegar a la cruz. O sea, la muerte de cruz no es como la que Jesús vivió físicamente, ¿verdad? Donde fue crucificado, su carne fue crucificada, sino que nosotros vamos a llegar a la cruz cuando nosotros querramos morir por completo a la carne, pero esto es en lo espiritual. Y ahorita es lo que vamos a entender, cómo es que nosotros vamos a morir a la carne por completo, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Vamos a leer nuevamente en Juan 13:8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, es necesario que nuestros pies como discípulos sean lavados por nuestro Maestro, ¿verdad? Y vamos a retomar ya lo que es el verso 9. En Juan 13:9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entendiendo Pedro que si los pies de él no se le fuesen lavados, pues él no iba a tener parte con Jesús, o sea que no iba a poder llegar a la salvación, ¿verdad? Recuerden que Jesús es la salvación, ¿verdad? Jesús significa salvación, o Dios salva. Así que si Jesús le estaba diciendo a Pedro que no iba a tener parte con él, quiere decir que no iba a llegar a la salvación, ¿verdad? No iba a ser parte de la salvación. Así que Simón Pedro, entendiendo esto, ¿sí? Porque Jesús así se lo estaba enseñando, ¿verdad? Su maestro le dijo Simón Pedro. Y aquí volvamos para entender, vamos a recordar que menciona a Pedro como Simón también. Recuerden que Simón es un nombre, es el nombre que él tenía terrenal, ¿verdad? Está hablando que él aún estaba pasando de la etapa de la carne a la etapa del espíritu, porque Pedro es un nombre celestial, ¿sí? Está pasando de la etapa de la carne a la etapa del espíritu. Y pues ya se le estaba abriendo más el entendimiento a Pedro. Por eso es que él dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro hasta este momento no había entendido que él ya había sido lavado de las manos y de la cabeza, ¿sí? Las manos son la voluntad de la carne y la cabeza es la voluntad de los pensamientos. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:3. Vamos a Efesios 2:3, donde nos enseña Pablo, ¿verdad? Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Así que nosotros aquí nos está mostrando que
que la carne, los deseos de la carne tienen dos voluntades. Si ustedes recuerdan, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Así que cuando nos está hablando la palabra de la cabeza, de las manos y de la cabeza, como nos dice el verso 9 en Juan 13, dice Jesús, el Señor, le está diciendo a Pedro, Simón Pedro le está diciendo al Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y las manos aquí está haciendo referencia a la voluntad de la carne. Y la cabeza está haciendo referencia a la voluntad de los pensamientos. Pero aún aquí, ¿qué es lo que quería hacer Jesús? Jesús les quería lavar los pies, ¿sí? Y ahorita vamos a entender qué es el lavamiento de los pies. En el verso 10, en Juan 13:10, Jesús le dijo, aquí volvemos a ver a Jesús y la palabra dijo, ¿verdad? Que es la palabra lego, que es construir, es una verdad. Jesús, la salvación, está hablando una verdad, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, para que lleguemos, valga la redundancia, a la salvación. Así que dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea que Pedro, ¿sí?, y los demás discípulos, Jesús le estaba enseñando que ya habían sido lavados. ¿De qué? De la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos, de las manos y de los pies. Pero Jesús le estaba diciendo, bueno, ustedes ya están lavados, ¿verdad? Solamente necesitan ser lavados de los pies. Así que Pedro no había entendido esto hasta ese momento. Pedro no había entendido que con todas las enseñanzas que Jesús ya les había dado, ellos ya habían estado siendo limpios, ¿verdad? En Juan 15:3 nos dice la misma palabra, donde dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que Jesús les había hablado palabra a sus discípulos, pero no era una palabra en el Espíritu, una palabra con revelación. Y esta palabra es la que había estado limpiando a sus discípulos, tanto de las manos, o sea, de la voluntad de la carne, como de la cabeza, que es la voluntad de los pensamientos. Pero esto va de la mano, no solamente con que hayan ellos oído la palabra, ¿verdad?, sino que es muy importante que los discípulos también no sean solamente oidores. La misma palabra nos muestra en Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, por eso es que Jesús les decía que ellos habían sido limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Por eso es que Jesús en Juan 13:10, les dice a sus discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ellos ya estaban lavados porque ellos habían sido hacedores de esta palabra, ¿sí? Pero dice, pues están todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí en esta palabra, en esta frase de que dice, aunque no todos, podemos entender que versos anteriores mencionan a Judas, ¿verdad? A Judas, que en el verso, si nosotros vamos a Juan 13, en el verso 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí? Aquí recordemos cómo es que Jesús ya sabía que no todos estaban limpios, ¿verdad? Y podemos entender de que Jesús conocía, ¿verdad?, el corazón. ¿A causa de qué? Porque Jesús tenía la sabiduría.
Jesús, dice la palabra que Jesús, Él no hacía nada si el Padre no se lo decía, se lo revelara, ¿verdad? Si ustedes ven en Juan 12, en el verso 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿sí? También en la palabra nos muestra que Jesús hacía lo que veía hacer al Padre, ¿sí? Así que Jesús tenía la revelación del Padre. En el verso 3, en Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿sí? Vemos en el verso 3 que dice: sabiendo Jesús. Jesús tenía la sabiduría, ¿sí? Jesús tenía la sabiduría con revelación. Y además vemos que el Padre le había dado todas las cosas, y cosas son revelaciones, ¿sí? Jesús tenía todas las revelaciones. Sabía que no todos sus discípulos se habían limpiado, estaban limpios, ¿verdad? Porque el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregara, ¿verdad? Así que si nosotros vamos en el griego, en el original, la palabra entregar significa, en este caso, significa paradidomi, es paradidomi, ¿sí? Y pues esta palabra es una palabra contraria, ¿sí?, a lo que ha sido constituido en los cielos, ¿sí? La palabra, si ven ustedes esta palabra griega, paradidomi, es una palabra compuesta, paradidomi, y la palabra didomi en el griego, que es en el griego, significa dar, ¿sí? Significa dar, y es algo que ha sido dado desde los cielos. Así que Judas Iscariote estaba haciendo lo contrario. El para es lo contrario a lo que ha sido constituido en el cielo. Así que Judas Iscariote estaba haciendo lo contrario a lo que había sido constituido en el cielo, ¿sí? Así que Judas fue un escogido de Dios, ¿sí?, para que aquí fuese uno de los 12 discípulos, que se podía desarrollar como los 12 discípulos. Pero vemos en el verso 10 que no todos estaban limpios, ¿verdad? Eso quiere decir que Judas, así como los otros 11 discípulos, habían estado recibiendo la sabiduría, la enseñanza a través de Jesús, que es el Maestro, pero que hay 11 discípulos que fueron fieles, que permanecieron en la palabra, pero Judas no. Judas no hizo la palabra. Los otros 11 discípulos hicieron la palabra, y por eso ellos habían sido limpios de las manos y de la cabeza, de la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos, ¿sí? Así que Dios quiere llevarnos a esta limpieza, no solamente en lo superficial, vamos a decirlo de esta manera, sino que Dios quiere que además que tengamos una limpieza superficial, tengamos una limpieza profunda. Y a eso le podemos entender que Dios quiere que seamos purificados, ¿sí? Y vemos cómo también la misma palabra nos lleva a ir entendiendo a qué se refiere los pies, ¿verdad? Aquí dice Jesús que ellos no solamente lo que Él quería hacer era lavarles también los pies, que era necesario que se lavaran los pies. Y los pies en este pasaje significan los caminos del hombre, ¿sí? Los caminos del hombre. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, en el verso 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cómo son los caminos del hombre? Dice que son limpios en su propia opinión. Pero también el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso 2 también nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí también nos dice que
los caminos del hombre son rectos, ¿verdad? En su propia opinión. Así que los pies está hablando de una sabiduría en la propia opinión, ¿sí? Es una sabiduría que está en la cabeza del hombre, ¿sí? Como una sabiduría, pues, propia, como dice, en su propia opinión, ¿sí? Que no deja que se desarrolle como un discípulo, que no deja que la sabiduría de lo alto venga a hacerle esa limpieza que necesita, ¿verdad? Porque es una sabiduría muy fuerte. Por eso es necesario que antes de que haya esa limpieza de la sabiduría en la propia opinión, es necesario que seamos limpiados de la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos. Por eso es que el otro paso, en la otra etapa, la que estaba llevando Jesús a sus discípulos, es al lavamiento de los pies, ¿verdad? Lo que es la limpieza, el lavamiento de la sabiduría en la propia opinión, como está diciendo en el verso 10, ¿verdad? De Juan 13. Jesús le dijo, el que está lavado, o sea, ya está lavado de la voluntad de la carne y de los pensamientos, no necesita sino lavarse los pies. Es la tercera etapa, lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Quiere lavarnos. Sí, en el libro de Levítico, en el capítulo 8, en los versos 23 y 24, Levítico 8, versos 23 y 24, esto se les puede ir haciendo hasta familiar, porque en los discipulados nuestro pastor ha estado enseñando sobre el libro de Levítico, ¿verdad? Dice en el verso 23, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Si nos damos cuenta en este verso vemos que está hablando del lóbulo de la oreja, ¿verdad? Y la oreja, ¿dónde la tenemos? En la cabeza. Y habla también del dedo pulgar de la mano derecha, ¿sí? Estamos hablando que mano es simbolismo de la voluntad de la carne. Y también habla de pulgar, del dedo pulgar de su pie derecho. Y es también lo que estamos viendo ahorita, que Jesús quería lavarle los pies a sus discípulos. Y en el verso 24 dice, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Sí? Así que lo que está haciendo el Señor con los discípulos es que los está estableciendo como unos discípulos ya consagrados para un sacerdocio, ¿sí? Cuando se les lava las manos, cuando se les lava la cabeza y ahora con el lavamiento de los pies. Lo que está haciendo Dios es consagrarnos, ¿verdad? Que nosotros seamos purificados hasta llegar a una santidad, ¿sí? En la cual nosotros podamos estarle sirviendo a Dios de esta manera, y para que también el espíritu de poder también se empiece a manifestar en nuestra vida. Recuerden que lo que en un discípulo se va desarrollando, ¿sí? o va adquiriendo durante este proceso de desarrollo espiritual, son los genes del Padre, ¿verdad? Lo que nos habla Isaías 11:2, ¿sí? Vamos a recordar estos genes en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, ¿sí? Entonces, en un discípulo como en Jesús estaba reposando el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿sí? Fíjense que vayan fijándose que los espíritus, que los que van llevándonos a un espíritu de poder, es el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, ¿sí? Y el que sigue es el espíritu de poder.
Y esto lo recalco porque es lo que Jesús lo que está haciendo aquí con sus discípulos es porque el espíritu de poder estaba siendo manifestado en él. Por eso habla versos anteriores, ¿sí? En la enseñanza anterior que se ha dado en esta semana, es que el manto, si ustedes recuerdan, significa poder, ¿verdad? Es igual al poder. Recuerdan a la mujer de flujo de sangre cuando se acercó y tocó la orilla del manto de Jesús, dice que salió poder de él. Así que el manto es el poder. Esta es una referencia bíblica, ¿sí? De que el manto es igual al poder. Así que Jesús lo que estaba haciendo aquí en el hecho de lavarle los pies a sus discípulos es porque él tenía ese poder, ¿verdad? El espíritu de poder en él estaba activado para poder quitar de sus discípulos la sabiduría de su propia opinión, ¿sí? Es lo que Jesús estaba haciendo en sus discípulos. Vamos a regresar a Juan 13, pero en el verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Como mencionamos anteriormente, ya Judas había sido pues escogido, ¿no? Para que también se cumpliesen las escrituras. Más adelante, no creo que sea hoy, en las próximas enseñanzas se va a hablar del por qué Judas pues ya había sido el escogido, ¿verdad? Pues esto es para que se cumpliesen las escrituras. Y en el verso 12 nos dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Si nosotros retomamos, ¿sí? ¿En qué capítulo estamos de Juan? En el capítulo 13, ¿verdad? El número 13 más bien es un número que significa algo que se completa, ¿sí? Y lo que Jesús estaba haciendo aquí ya en lo que era la última cena, ¿verdad? Que él había ya cenado, ya se había levantado de la mesa, ¿verdad? Para lavarle los pies a sus discípulos, es porque Jesús iba a completar algo. Y Jesús había venido ¿a qué? A terminar una obra aquí, ¿sí? Si ustedes van a Juan 17, en el verso 4, aún todavía no sucede esto cuando en lo que estamos en el capítulo 13, pero vemos aquí qué es lo que estaba acabando Jesús ese día. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y se está refiriendo al discipulado, ¿verdad? Había acabado la obra en sus discípulos. A eso se está refiriendo. Así que el verso 13 es algo que se completa. Recuerden que también el número 8 significa un nuevo ciclo que comienza, ¿verdad? Cuando ya Pedro entiende aquí que era necesario que le lavasen los pies, es porque ya iban ellos ya a entrar a un nuevo ciclo, ¿verdad? En su vida. El número 9, pues vamos a ir recordando, significa algo que se está gestando, ya algo que ya se estaba preparando para que se manifestase en ellos. En el verso 10 habla de algo ya completo, ¿verdad? Es un número que ya completo. Cuando Jesús dice que ya está lavado, pues no necesita sino lavarse los pies, y con eso ya se completa ya un proceso, una etapa, las etapas en la vida de los discípulos, ¿verdad? Y el verso 11 habla de fidelidad, ¿sí? Vemos cómo dice el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Había uno que no fue fiel, pero 11 sí fueron fieles, ¿verdad? Por eso el número 11 significa fidelidad. Y el número 12 ya es el número de discipulado, ¿verdad?
Y por eso Jesús dice, así que después que les hubo lavado los pies, ¿sí? Aquí ya está hablando de que ya se estaba completando ya el proceso, ¿sí? Las etapas de un discipulado. Con lavarle los pies, Jesús ya les estaba pues haciendo libres, ¿verdad? De lo que es la sabiduría en la propia opinión. Y dice, tomó su manto. Recordemos que el manto es el poder. El poder estaba en Jesús, estaba activado en Jesús. Y dice, volvió a la mesa. Y recuerden cuando habla de la mesa, ¿sí? La mesa es cuando se va a comer, ¿verdad? Cuando uno se sienta a la mesa es porque se va a comer. Jesús, el maestro, se volvió a la mesa con sus discípulos, ¿sí? Y esto es porque les iba a dar de comer, les iba a dar una enseñanza con revelación. Y dice, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí está la enseñanza que Jesús les iba a dar a sus discípulos. Y si ustedes se dan cuenta, en este capítulo 12, hay una cuadratura, ¿verdad? Hay una cuadratura. Y aquí vemos, así que después que les hubo lavado los pies, número 1, tomó su manto, 2, volvió a la mesa, 3, les dijo, y 4, sabéis, ¿verdad? Así que, sabéis lo que os he hecho, les dice Jesús. Así que vemos aquí ese proceso que Jesús llevó, ¿verdad? Una vez que Jesús les hubo lavado los pies, si ustedes se dan cuenta, entre el verso 11, es muy importante aclarar esto, entre el verso 11 y el verso 12, pues se puede entender que hay un silencio, ¿verdad? Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y allá como que hay un silencio, porque ya después dice, así que después que les hubo lavado los pies, o sea que allá hubo, en el silencio estuvo en el que Jesús les estuvo lavando los pies a sus discípulos. Y esto habla de una intimidad de un discípulo con su maestro. Jesús les fue lavando uno a uno los pies a sus discípulos. Y eso quiere decir que los discípulos trataron cosas muy íntimas con Jesús. Y Jesús, teniendo el espíritu de poder, por eso es muy importante que el espíritu de poder se manifieste en nuestra vida, porque el espíritu de poder nos va a ayudar a discernir lo que hay en un discípulo, ¿verdad? Y en Jesús ya estaba el espíritu de poder, él ya podía discernir lo que había en un discípulo. Y por eso vemos cómo se enfoca este capítulo en un discípulo. Y aquí el que escogieron fue a Pedro, ¿verdad? Con Pedro vemos cómo se iba dirigiendo Jesús, ¿sí? Personalmente con Pedro. Pues así como fue con Pedro, fue con cada uno de sus discípulos. Así trató Jesús con sus discípulos, de una manera íntima, ¿verdad? Porque ya se imaginan las cosas que tenemos nosotros tan escondidos, ¿sí? Que pues solamente se pueden tratar directamente con tu maestro, ¿verdad? Un maestro que tiene el espíritu de poder y el cual va a ayudarnos a que seamos libres de todo lo que nosotros cargamos, ¿sí? O guardamos más bien en lo más profundo de nuestro espíritu. Así que Jesús quiere sacar de nosotros todo aquello que está impidiendo que nosotros podamos ser puros, que podamos ser purificados. Y todo eso está en lo que es la sabiduría en la propia opinión. Así que nosotros somos los que vamos a decidir si queremos ser libres de esta sabiduría en la propia opinión. Si nosotros como discípulos tenemos que dejarnos guiar por nuestro maestro para que podamos ser libres de esta sabiduría en la propia opinión, aún de nuestro propio yo, ¿verdad? Que es algo que se está manifestando en nuestras vidas, que no permite que nos desarrollemos como discípulos. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esta enseñanza y en este día vamos a terminar con este versículo, ¿sí?
enfocándonos de que nosotros tenemos que disponernos en lo que un maestro está haciendo en nuestra vida. Por eso Jesús nos enseña con su propio ejemplo, ¿verdad? Y con el ejemplo de los discípulos hacia la obediencia a su maestro, ¿verdad? Para que nosotros como discípulos también estemos atentos a cada enseñanza que nuestro maestro nos está dando, porque lo que un maestro hace es ayudarnos a ser libres de la voluntad de la carne, de la voluntad de los pensamientos, con las enseñanzas de la palabra de sabiduría de lo alto, y hasta llegar a lavarnos los pies como Jesús los hizo con sus discípulos. Y esto es lo que nos va a llevar a la libertad, para que nosotros podamos conocer la verdad. Recuerden que la verdad nos va a hacer libres, y cuando nosotros ya tenemos la verdad, vamos a entender lo que es vida y vida eterna, para que podamos enfocarnos y llegar a esa meta, que es la vida eterna, la salvación. Pues en este día, hasta este versículo vamos a llegar, y si Dios nos lo permite, vamos a continuar hasta llegar al verso 20 para terminar de enseñar este pasaje, ¿no? Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, porque es un proceso que nosotros tenemos que entender. Y si aún no tenemos un maestro, pues hay que orar a Dios para que nos guíe, para que Dios nos muestre quién es nuestro maestro, ¿verdad? Recuerden que Dios nos da muchos ejemplos en la palabra de que es necesario que seamos enseñados. Es mentira que nosotros solitos en casa vamos a tener el entendimiento. Es cierto que Dios nos habla, sí, Dios nos habla, pero por eso Dios constituyó a pastores, a maestros, pastores, evangelistas, ¿sí? Profetas y apóstoles. Y si está diciendo que Él constituyó maestros, es porque un maestro necesita enseñar, pero necesita discípulos, ¿verdad?, para enseñar. Así que, y un discípulo puede llegar a ser un maestro, para que también puedan cumplir su propósito aquí en la tierra. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que llegar delante de nuestro Dios con mucho fruto, porque eso es lo que le va a dar gloria al Padre. Y pues con esto finalizamos la enseñanza de hoy. Espero que sea de gran bendición. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias por guiarnos a tu verdad, Señor. Gracias por lo que nos has dado hoy, que es hasta donde tú quisiste, Señor. Tú quisiste llevarnos a esta verdad para que nosotros podamos digerirla y que quede sellada en cada espíritu, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que esto levante el ánimo, Señor, de cada espíritu que recibió esta palabra, para que vuelva a activarse en tu palabra, Señor, si se ha enfriado, Padre, porque sabemos que estos tiempos, Señor, han enfriado a muchos, Señor, en tu palabra. Y te pido, Padre, que si hay quienes escucharon esta noche esta palabra, Señor, vuelvas a avivar ese fuego en ellos, de estar anhelando, Señor, tu palabra, Señor, que es espíritu, que es vida, Señor, que es una espada, Señor, y que llega hasta los tuétanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hasta discernir los pensamientos, Padre. Yo te pido que llegues a ellos de esta manera, Padre, para que sus almas sean transformadas, Señor, no con las letras, Señor, sino con la palabra del Espíritu, Señor, que viene directamente de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor, y te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, y que cada día, Señor, ellos sientan ese anhelo y ese deleite, Señor, en estar en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, les doy muchas gracias a Dios de que hoy pudieron disponer de este tiempo para escuchar su palabra, y pues no me queda más que decir que pues espero que sigan adelante en el camino que Dios los tiene hasta este momento, y pues que Dios los bendiga.